Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que vean esta presentación. Mi nombre es Byron Valareso, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro de posgrado. Mi trabajo de investigación es sobre el impacto del trastornos por déficit de atención e hiperactividad y su incidencia en el rendimiento académico en los estudiantes de quinto año de educación general básica de la Unidad Educativa Panamá de la ciudad de Cuenca. A continuación, mostramos el índice de los capítulos que se conformará la presentación, que son: número 1, problema de la investigación; número 2, marco teórico; número 3, marco metodológico. Nuestro objetivo general es analizar la incidencia entre la condición del TDA y el rendimiento académico en los estudiantes del quinto año de básica. Nuestros objetivos específicos: el número 1, identificar los factores que se generan en los estudiantes de TDA en el proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluar estrategias de orientación para padres de familia en el proceso educativo de los estudiantes con TDA para reducir el riesgo de pérdida de año y finalmente evaluar las estrategias metodológicas, pedagógicas empleadas para los docentes y su incidencia en el comportamiento emocional de los estudiantes del quinto año de educación general básica con TDA. Nuestra justificación se enfocó que el TDA influye en el desarrollo social, emocional, psicosocial en los estudiantes. Además, también una intervención temprana son las claves para evitar el rezago escolar, determinando también una influencia en la utilización de juegos lúdicos para una metodología de aprendizaje efectiva, siempre con el apoyo de los padres de familia, que permita entender cómo afecta el TDA en el rendimiento académico. Tenemos nuestra hipótesis, que es el trastornos por déficit de atención e hiperactividad, e incide en forma significativa en el rendimiento académico de los estudiantes de quinto año de educación general básica, afectando al nivel de atención, organización y cumplimiento de actividades académicas. Las variables son: la variable dependiente es el rendimiento académico y la independiente es el TDA. Marco metodológico. A continuación, establecemos algunos ítems, los cuales nos basamos en nuestro estudio, que son en los estudios realizados en España, México, Chile, Colombia y en nuestro país, yendo de lo global hasta lo local. Este estudio, que se realizó en España por Cabello en el 2025, la frustración de no entender lleva a la frustración y el autoestima bajo, permitiendo que los compañeros a veces tengan problemas y si esto se arraiga cada vez más en el aula. En México, Cárdenas 2024, el TDA es un trastorno neurodesarrollo afectando lo emocional, lo cognitivo, lo comportamental en la etapa infantil, y en lo genético, aspectos neurobiológicos con el entorno social. ¿Sí? En Cárdenas, en el 2024, nos dan un análisis más en el aspecto neurobiológico. ¿Sí? En cambio, mientras que en España, Cabello toca en el punto más emocional con la frustración y una autoestima bajo. En Colombia se hizo un estudio realizado a 245 niños con y sin TDA, lo que sostienen que los estudiantes que no tienen TDA son más participativos en clase, ¿sí? Mientras que los que se diagnosticó con TDA carecen de atención y de participación pedagógica y educativa en el aula. Vamos a
las bases, lo que son las causas del TDA. En un estudio realizado por Delgado en el 2023, los niños con TDA tienen la dificultad para controlar sus emociones, ¿sí? En el contexto social en donde se vuelven, influye mucho sobre este trastorno. En un estudio realizado en Chile, los factores que intervienen en el TDA son conocidos como las funciones ejecutivas que regulan los procesos emocionales y sus habilidades. Es decir, lo regula lo cognitivo con el aspecto académico, ¿sí? Las características del TDA, según Suárez 2021, establece primeramente tareas inconclusas, no tienen un detalle en las tareas, no se fijan en esto, desorganización y se distraen fácilmente. Este es un tipo de trastorno inatento. Y el hiperactivo, que consiste en un constante movimiento, está muy activo, conversa excesivamente y tiene un movimiento excesivo de extremidades. Tenemos a continuación las bases legales. Estas bases legales se sustentó en el OEI, garantizando en el artículo 47 y 47.1, en el cual estableció lo siguiente: el Sistema Nacional de Educación tomará en cuenta las participaciones de cada persona atendiendo sus características individuales en lo afectivo, cognitivo, sensorial y psicomotor, garantizando el acceso, aprendizaje, participación, permanencia, promoción y culminación de la educación formal en todos sus sostenimientos, a partir de un ajuste razonable que les permita ejercer los derechos de igualdad de condiciones sin discriminación. Vamos ahora al marco metodológico. En la investigación se determinó en tres aspectos, como vemos: el paradigma, tipo de estudio y diseño. En el paradigma se determinó la investigación descriptiva, que permite detallar las situaciones dentro del aula. Este estudio se manifiesta características, rasgos y cualidades o desventajas del TDA. La otra investigación es la exploratoria, en donde se delimita la problemática dentro de la unidad educativa Panamá, permitiendo construir las posibles soluciones. Tenemos también el interpretativo, que indaga en los niños y niñas y sus características sociales. Posee el don de el aprendizaje significativo, si existe en ellos, donde se entiende la realidad social desde el pensamiento del estudiante. Finalmente, el crítico reflexivo, que examina de manera profunda el cuestionamiento de supuestos, causas, consecuencias, sobre todo la relevancia en la práctica y la reflexión sobre los resultados, interpretando la significación del aprendizaje. Finalmente, vamos al tipo de estudio, lo cual es un estudio mixto cualitativo-cuantitativo, en donde en el aspecto cualitativo se analizará o nos permitirá conocer los datos que no se reflejan. Por ejemplo, son las emociones, las percepciones que tenemos sobre los estudiantes con TDA, sobre la metodología que ha utilizado los docentes, o sobre todo el apoyo en sí de los padres de familia y cómo emocionalmente han apoyado en este trastorno a sus hijos. En lo cuantitativo, mide los conocimientos
del investigador para poder estructurar, analizar de acuerdo a la problemática. Entonces, en este aspecto, verificaremos a través de números, a través de estadísticas, cómo el estudio ha afectado o se ha visto afectado por este trastorno. Diseño de la investigación. En el diseño de la investigación nos enfocamos en el aspecto descriptivo, en donde Malesa 2025 establece que nos permite conocer el ambiente real en donde se desenvuelven los estudiantes con TDA, especialmente en clases. Nos dice que es como una radiografía en donde se busca el diagnóstico temprano para poder determinar cuáles son los caminos que se van a seguir para, en este caso, controlar este trastorno. Finalmente, el correlacional nos dice que en el del Castillo 2025 como un vínculo entre dos variables. Es el vínculo que se entre el TDA y el rendimiento académico, proporcionando una relación significativa, sea entre la hiperactividad, las calificaciones, el aspecto cognitivo, etcétera. ¿Sí? Y la investigación explicativa López 2025 busca descifrar las causas, efectos que influyen entre el TDA y el rendimiento académico, buscando el cómo y el por qué ocurren las variables y cómo afecta esta en nuestra problemática. A continuación, determinamos nuestra población y muestra. Tenemos una muestra de una psicopedagoga, que es una muestra del 100%, de los docentes, de los 6 docentes que imparten conocimiento en el quinto año A y B, se determinará uno de ellos, que es el 16.6%, padres de familia, de los 62 padres de familia, serán 3, se designó la muestra, que es al 4.8%, el estudiantes igual se hizo una muestra del 10, que es el 16.1%. En total, la muestra será de 12 personas. Técnicas e instrumentos de recolección de información. Tenemos dos tipos de recolección, la entrevista semiestructurada y la encuesta semiestructurada. En la entrevista se realiza a un psicopedagoga, a un docente y a 3 padres de familia. ¿Sí? La encuesta está estructurada para determinar el conocimiento previo que tienen sobre el trastorno, sobre las metodologías que se ha utilizado y además en los padres de familia cómo han ido abordando esta temática en su vida diaria de sus hijos. Y la encuesta a los estudiantes es para determinar la metodología, el nivel de conocimiento que tienen sobre el trastorno, además también de cómo mejorar y fortalecer estas problemáticas dentro del aula. Finalmente, las técnicas de análisis de datos, que es Google Forms y Excel. Estas nos permitirán en Google Forms crear el cuestionario y que puedan llegar de mejor manera a los estudiantes de una manera clara, sencilla y donde se pueda establecer las estadísticas, en donde se pueda tabular de manera exacta para posteriormente analizar o construir estas historias investigativas dentro de nuestro trabajo, y Excel nos permitirá fortalecer o corregir alguna tabla que se realice dentro del trabajo que realizamos. Muchísimas gracias. Eso ha sido nuestro proyecto de investigación en los 3 ítems antes mencionados. Muchísimas gracias y una linda tarde.